Se encuentra en línea ya Andrés Goldenberg, coordinador general de la Mesa Unidad Democrática, de la coalición que reúne a todos los partidos de la oposición aquí en la Argentina. Andrés, Álvaro te saluda, muy buenos días. Álvaro, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos, por lo menos nosotros, con el resultado. Queríamos conocer tus apreciaciones, tus impresiones y qué crees que a partir de ahora sigue en el escenario político en Venezuela. Recién ustedes comentaban algo que yo comparto, que es que a pesar del escaso tiempo, pues fueron tan solo 2 semanas para preparar este proceso de plebiscito, a pesar de las desventajas de no contar con la infraestructura y los recursos del Estado Nacional, a pesar de haber hecho solamente de poder constituir, en el caso de Venezuela puntualmente, 2.000 puntos electorales, cuando lo hace el Estado la cantidad es de alrededor de 14.000. A pesar de todo eso, la organización, la participación y la demostración de fuerza de la sociedad civil y de convicción de querer cambios inmediatos se manifestó no solamente en las calles de Venezuela, sino en todos y cada una de las ciudades en donde se encuentran los venezolanos, incluyendo Argentina, donde había colas de 8, 9, 10 y 11 cuadras, no solamente para manifestar obviamente que están en contra de un gobierno que no ha dado ningún tipo de resultados y que ha desmantelado el país, sino también para de alguna manera manifestarse. Esa gente es parte del éxodo más grande que ha tenido la historia de Venezuela, debido a la falta de recursos, debido a las carencias y a la falta de contención del Estado en todos los ámbitos más básicos. Ahora, si bien uno podría decir que lo que sucedió en el desarrollo de este acto electoral, electoral o este referéndum, esta manifestación popular, desgraciadamente no podemos dejar de hablar que hubo una víctima fatal en el transcurso de la jornada. Bueno, en Venezuela vienen directa e indirectamente habiendo muchas víctimas fatales, más de 15.000 al año son por asesinatos, más de 100 en los últimos 3 meses han sido por asesinatos políticos por parte de las Fuerzas Armadas en contra de la sociedad civil, y lo seguirán habiendo mientras haya un Estado ausente que no solo ya no responde y no al pueblo, cosa que se vio justamente en el plebiscito que organizamos para el domingo que acabó de pasar, para el día 16 de julio, sino que a diferencia de lo que estaba comentando recién un colega tuyo, para nosotros el plebiscito sí tiene un carácter vinculante, porque la desobediencia civil, que es una figura prevista en la Constitución Nacional, fue ratificada por mucho más de la mitad del electorado, es decir, fue ratificada más personas en contra de la Asamblea Constituyente, a favor de la autonomía institucional y a favor de activar la desobediencia civil, más personas que las que eligieron a Nicolás Maduro. Para nosotros este gobierno está revocado, de hecho. Obviamente el gobierno no lo va a admitir. Este es un gobierno que no da lugar, que el único uso del diálogo lo hacen para comprar tiempo, un gobierno que no reconoce una Asamblea Nacional elegida por el pueblo, mucho menos va a reconocer los resultados promovidos por una iniciativa electoral o un plebiscito hecho por ese mismo pueblo. Nosotros ya dejamos de creer que el presidente de la República está dispuesto a algún tipo de diálogo, por eso estamos apelando a las segundas líneas, a las Fuerzas Armadas Nacionales, y que vean que esta mayoría, estos millones de venezolanos que salen a manifestarse, lo único que queremos es recuperar la institucionalidad y la democracia de un país que ha sabido ser tolerante, que tiene un montón de carencias y muchas cosas por hacer, pero tienen que hacerse desde el pluralismo, desde obviamente la negociación, el diálogo, el consenso, y no desde la coerción o el uso de la fuerza y de las armas en contra de aquellos que piensan diferente, que cabe destacar que claramente ya es básicamente el país entero, ¿no? Andrés, mi compañero Bruno quiere hacerte una pregunta. Andrés, ¿cómo estás? La verdad, un placer escucharte. Y vos sabés que estábamos mirando una noticia acá del diario La Nación, acá del diario argentino, del día de hoy, que dice: el jefe de la policía militar de Maduro llama a la oposición ratas escuálidas y pide dar un golpe duro en las protestas que tendrán lugar mañana. ¿Estás al tanto de esto, de este mensaje, de esto que salió hace poquito? ¿Y cómo lo toman desde la oposición? ¿Con qué recaudo se preparan o cómo manejan esto? Bueno, aquí lo que hay que entender es que el gobierno
no está dispuesto a dialogar, entendiendo por diálogo a llegar a acuerdos o a llegar a objetivos que cumplan o satisfagan a ambas partes. El gobierno lo único que le interesa es permanecer con un poder total y absoluto en el comando del Estado. Entonces, esto ya es un problema de base, porque para que exista un acuerdo tiene que haber una concesión de partes y tiene que haber un punto intermedio en el cual ambos, dejan de lado algunas áreas en las que idealmente quisieran consensuar en aras de poder tener, esta negociación o este acuerdo de partes. Ahora, de nuevo, un Estado que no reconoce a la Asamblea Nacional, porque esto hay que decirlo con todas las letras. Cuando el gobierno desconoció a la Asamblea, cuando el gobierno sale a matar a través de las Fuerzas Armadas personas que simplemente se manifiestan en las calles, claramente te están dando el mensaje y te lo están diciendo. Ya lo dijo el presidente Maduro: lo que no logren por los votos lo vamos a hacer por las armas. Entonces nosotros tenemos claro que la ecuación es muy difícil, es bien asimétrica, sabemos que tenemos al pueblo, porque somos todos unidos con una misma causa, sabemos que tenemos a la comunidad internacional y sabemos que la instancia que viene posterior a este plebiscito que se realizó el domingo pasado es fuerza máxima de calle, desobediencia civil activa, profunda y continua de acá en adelante. Si nosotros tenemos que saber que vamos a tener que profundizar una protesta al máximo desde Venezuela y desde ya apelando a la comunidad internacional con sanciones económicas, políticas, ante un régimen que ya no es más democrático. Andrés, dos preguntas. La primera es, creo haber leído en alguno de los medios la idea de la Mesa Unidad Democrática de constituir un gobierno paralelo. Esto intuyo que tiene que ver con crear algo así como un gabinete en las sombras que empiece a gestionar, algunas medidas. Digo, ¿cómo lo encuadran? Y en segundo lugar, no sé si tus fuentes desde Venezuela o internacionales, ¿cuál es la interna dentro de la Fuerza Armada Bolivariana, ¿no? Digo, los generales, los almirantes, ¿están todos totalmente encuadrados? ¿Realmente hay disidencia? ¿La están tapando? ¿La están persiguiendo? Digo, ¿qué nos puedes informar sobre eso? Bueno, vamos a dividir la respuesta en dos partes. La primera, respecto a las Fuerzas Armadas, obviamente las cúpulas que han estado al mando de las Fuerzas Armadas Nacionales son militares que son totalmente adeptos y que están cooptados, y subordinados al Poder Ejecutivo Nacional y actúan en absoluta y total consonancia con el mismo. ¿Por qué? Porque básicamente tienen una cantidad de vínculos que tienen que ver en general con temas de índole comercial, negocios y dinero, que se han hecho grandes fortunas en los últimos años y son privilegiados de un país que básicamente no tiene nada. Eso sería lo que serían las cúpulas, ¿no? Después, obviamente, cuando empiezas a bajar a las segundas líneas y a los soldados de base, nosotros, obviamente, que sí tenemos contacto con sectores militares, además que militares, hay muchos que son amigos de familia, es decir, no están escondidos, ¿no? Lo que pasa es que están muy controlados, pero sí sabemos de que muchos de los militares de base están descontentos. ¿Por qué? Porque las familias de ellos, los amigos de ellos, los venezolanos a quienes ellos conocen, sus vecinos, etcétera, padecen exactamente de las mismas necesidades que todo el pueblo. No hay comida, no hay alimentos, no hay bebida, no hay medicamentos. De nuevo, cuando te matan por inseguridad no te preguntan a qué partido político perteneces, con lo cual estas segundas líneas, que igual es difícil todavía de fracturar en el sentido de que restituyan la institucionalidad, porque, repito, están muy controladas, están acuartelados, los tienen muy, muy controlados, y yo creo que, si bien entienden la realidad nacional, muchos todavía tienen un poco de miedo de que pudieran salir, de que si ellos manifiestan alguna posición contraria a la del gobierno, en aras de la institucionalidad, pudieran ser sancionados o ir presos o torturados, como el gobierno suele hacer con aquellos que son disidentes, particularmente el sector militar, que se supone que es el último bastión de poder que está conteniendo al gobierno de Nicolás Maduro como presidente de la República. Eso sería respecto a las Fuerzas Armadas Nacionales. La otra pregunta no recuerdo cuál era.
se estaba hablando de que la Mesa de Unidad Democrática quería constituir un gobierno paralelo, algo así como un gabinete en las sombras, ¿no? Donde empezar a designar como representantes, o sea, ministros en paralelo al gobierno de Maduro para empezar a iniciar, intuyo, relaciones formales con los estados que empiecen a... Este es el segundo problema, digamos, que hay de este caos político, es que el gobierno se dice gobierno, lo desconoce la totalidad de la sociedad civil, el gobierno no reconoce nuevamente, como les dije, a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, quien anuló la autonomía del Congreso en Venezuela, es un tribunal nombrado, digamos, primero que no tiene la autoridad ni la autonomía para anular un poder del Estado, es ridículo, porque es un poder del Estado independiente electo por la sociedad civil, digamos, es decir, en elecciones libres y transparentes igual que el presidente. En segundo lugar, este Tribunal Supremo que anuló el poder del Estado, la misma fiscal, digamos, Luisa Ortega, que es la fiscal de la Nación, ha dicho estos jueces fueron nombrados en procesos irregulares, con lo cual lo que tiene que hacer ahora el Congreso, en atributo de sus funciones, como cualquier Congreso, es nombrar a los funcionarios que reemplacen al Tribunal Supremo de Justicia. Aquí el problema que va a hacer es que el gobierno no reconoce lo que hace la oposición y nosotros en la oposición no reconocemos al gobierno como un representante de los venezolanos. Y esa básicamente es la profundidad de la crisis que tenemos. ¿Cómo se sale de ella? Bueno, básicamente, idealmente, con un gobierno que esté dispuesto al diálogo. Como eso no pasa, en algún punto lo que nosotros tenemos que hacer con las manifestaciones progresivas de desobediencia civil activa es que los que están en las cúpulas del gobierno, que están en una posición totalmente de irracionalidad y de falla de negociación, en algún punto se queden solos porque el resto no creemos nosotros que lo van a acompañar en un avión que se está por estrellar, digamos, ¿no? Entonces la comunidad internacional entera sanciona al gobierno, las presidentes individualmente de cada uno de los países de la región opina exactamente lo mismo. En Venezuela no hay democracia, una dictadura. La sociedad civil decimos y nos manifestamos exactamente igual, y además el país no tiene más dinero, con lo cual esto muy temprano, posterior de lo que ha pasado el domingo pasado, más temprano que tarde, esto se tiene que terminar de acabar. Obviamente el colapso probablemente sea con algún nivel de violencia, lamentablemente, pero lo que tenemos claro en la oposición es que no podemos seguir, digamos, sin profundizar a nivel político una pelea que es justa para recuperar un país que hoy es una dictadura hecha y derecha. Andrés, te quería consultar para que le expliques a la audiencia brevemente, lo más sintético posible, ¿qué es lo que busca Maduro con esta votación a finales de julio? Para contarles a nuestros oyentes aquí en Argentina y que entiendan qué es lo que busca el presidente Maduro en la constituyente. Bueno, brevemente, básicamente el presidente Nicolás Maduro, cuando muere el presidente Chávez, tenía un caudal de votos muy grande por la herencia política de cuando Chávez fallece. A partir de allí, con un gobierno que fue nefasto, digamos, en cuanto a la administración de los recursos, perdió todo el caudal de popularidad, básicamente ya no tiene sociedad civil que lo respalde y por lo tanto eso haría que no pueda ganar una elección. Entonces, tomó varias medidas en el último tiempo orientadas a consolidarse sin elecciones. La primera de ellas fue que anuló las elecciones a gobernadores de todos los estados del país el año pasado. Las anuló. En segundo lugar, anuló la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, que fue electo por más del 75% de los ciudadanos de la sociedad civil. La anuló, con lo cual no la reconoce. En tercer lugar, obviamente, no quiere contarse, no quiere ir a elecciones porque no tiene el respaldo popular, con lo cual quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente para generar asambleas populares, como si fuera el estilo cubano, que reemplacen en cuanto a la forma de gestionar a la Asamblea Nacional, es decir, quiere anular a la Asamblea Nacional y generar asambleas populares. La pregunta que seguramente todos se harán es, si no tiene gente que lo vote, entonces las asambleas populares no las va a ganar. Aquí lo que hay que entender es que un gobierno que está dispuesto a moverse por las armas, que desconoció a la Asamblea Nacional, anuló elecciones a gobernadores, las elecciones no son transparentes, son totalmente irregulares y querían con su Asamblea Constituyente cambiar la manera de contar los votos de manera que en los lugares donde tienen un poquito de apoyo
tengan muchos más representantes y los lugares que tienen mucho menos apoyo, pero muchas más personas, tengan menos representantes. Y eso quiere decir, hacen una ingeniería electoral para ganar sí o sí, de cualquier manera, y el árbitro electoral para nosotros ya sabemos que no es confiable, como no lo es el Tribunal Supremo de Justicia, porque pueden organizar un proceso electoral para una asamblea constituyente, pero hace 1 año y medio que anularon las elecciones de gobernadores. Hace 6 meses que anularon el referéndum que los venezolanos convocamos con nuestra firma, porque decían de que no tenían tiempo para organizar un proceso electoral, cuando la sociedad civil en 2 semanas hicimos un plebiscito sin tener ni recursos ni organización del Estado. Es decir, de nuevo estamos en un gobierno dictatorial, no están dispuestos a irse, no están dispuestos a abandonar el poder, tienen muchos vínculos con el narcotráfico y con la narcocorrupción, y el único ámbito de libertad que les queda es Venezuela, con lo cual van a hacer lo que tengan que hacer para no dejar el poder, porque saben cuál es el costo que tienen el día después. Bueno, Andrés, la verdad, muchas gracias, súper interesante escucharte, la audiencia, me gustó mucho cómo clarificaste la cuestión de la constituyente, ha sido un placer nuevamente tenerte acá con nosotros. Gracias a ustedes por el interés y estoy a la orden. Un fuerte abrazo, Andrés. Gracias, hasta luego.